Este es el cuarto y último video correspondiente al tema propiedades de los materiales. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El CIRSOC 201.05 establece que en los hormigones estructurales se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y alambres de acero lisos solo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos y sunchos. En nuestro medio se producen los siguientes tipos de armaduras para hormigón estructural: barras y alambres de acero para armaduras, mallas de alambres de acero soldadas para armaduras y cordones, alambres y barras para estructuras de hormigón pretensado. Con alguna salvedad que se hará más adelante en el curso referida a los cordones, para todos los aceros comerciales destinados a construcción de hormigón estructural se permite adoptar un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Comencemos entonces por las barras de acero. Las normas IRAM indican qué características deben tener las nervaduras correspondientes a los aceros conformados. Respetando estas características, los fabricantes tienen libertad para elegir la geometría de su conformado. Hasta fines de la década de 1970, en Argentina se fabricaban aceros trabajados en frío, en particular aceros torsionados. Estos se distinguen porque las aletas longitudinales describen una hélice. En la actualidad, salvo los diámetros muy pequeños empleados en la construcción de mallas, las armaduras para hormigones se hacen a partir de un proceso de laminado en caliente y se comercializan en forma de barras de 12 metros de longitud. Por pedido pueden conseguirse otras longitudes. Las barras presentan un relieve indicando el nombre del fabricante, la resistencia especificada y el diámetro nominal en milímetros. El diámetro real es siempre menor que el diámetro nominal. El diámetro nominal corresponde a una sección circular equivalente que pesa lo mismo por metro que la barra real. El diámetro equivalente es el que se emplea para controlar si la barra se encuentra dentro de tolerancias. Por ejemplo, para una barra de 8 milímetros de diámetro nominal, el diámetro equivalente puede variar entre 7.8 y 8.2 milímetros. Las barras más empleadas en nuestro medio tienen una tensión de fluencia característica de 420 megapascales y son de dureza natural, es decir, su resistencia proviene de su composición química y no de un trabajo mecánico en frío. Su denominación comercial es ADN 420 o DNA 420. Este acero no es fácilmente soldable. Por pedido pueden conseguirse aceros soldables y reciben el nombre de ADN 420S. En esta tabla se resumen los aceros que se fabrican actualmente en nuestro país. Se está indicando al acero liso de 220 megapascales de resistencia. Este acero no se emplea en hormigón estructural. Ahora se indica el acero de dureza natural de 420 megapascales de resistencia. Este es el empleado en las construcciones de estructuras no pretensadas y como armaduras pasivas en estructuras pretensadas. Finalmente, se está marcando ahora el acero soldable ADN 420S. No se consigue con facilidad y si su uso es necesario, probablemente haya que hacer un pedido especial de fabricación. Se muestran aquí los diagramas tensiones-deformaciones de los aceros que se fabrican en nuestro país para su uso en hormigón armado. Ha aparecido aquí el acero AM500. Se trata, como se comentó anteriormente, de un acero trefilado en frío y se lo emplea en la ejecución de mallas electrosoldadas. En la figura se muestran curvas tensiones-deformaciones correspondientes a ensayos de barras reales y se los compara con el diagrama bilineal que se emplea usualmente en los cálculos de hormigón armado. El desarrollo horizontal de este diagrama se ubica en 420 megapascales, que es la resistencia de fluencia especificada para estos materiales. Si bien parecería bueno que todas las barras presenten mayor resistencia que la requerida, al estudiar estructuras sismo resistentes se verá que esta puede ser una característica no deseable. El uso de mallas en la construcción permite muchas veces acelerar el proceso, aunque en algunos casos pueda llegar a emplearse un poco más de armadura que la estrictamente necesaria. En la fotografía
se muestra una malla ejecutada manualmente mediante el atado con alambre de los cruces entre barras. Las mallas electrosoldadas pueden ser una muy buena opción frente a las mallas ejecutadas manualmente. En estos casos puede presentarse algún grado de sobredimensionamiento al no poder variar en forma tan ajustada la armadura dispuesta frente a la armadura calculada, pero se gana mucho en velocidad de ejecución. La soldadura se realiza siempre en plantas especializadas. Un mal proceso puede llevar a soldaduras deficientes o incluso al corte de las barras. Las mallas electrosoldadas se realizan a partir de acero laminado en frío y su resistencia de fluencia es de 500 megapascales, mientras que las barras laminadas en caliente presentan una deformación mínima de rotura del 12%. Al final de esta tabla puede observarse que las barras laminadas en frío presentan un valor del 6%. Las barras se distinguen unas de otras a través de una nomenclatura relativamente larga que comienza con una letra. Las letras empleadas son Q, R y T, indicando respectivamente que se trata de una malla cuadrada o de una malla rectangular en la que su lado mayor está en la dirección de las barras longitudinales o de las barras transversales. Se indican aquí los significados de cada uno de los números que aparecen en el código identificatorio de una malla comercial, a saber, 100 veces la armadura longitudinal en centímetros cuadrados por metro, la separación de la armadura longitudinal en milímetros, la separación de la armadura transversal en milímetros, el diámetro de los alambres longitudinales en milímetros y finalmente el diámetro de los alambres transversales en milímetros. Se indican aquí algunas dimensiones comerciales de los paños de malla. Por pedido pueden hacerse mallas a medida que se adapten mejor a las necesidades de un dado proyecto. El uso de este tipo de mallas resulta particularmente apto para el armado de estructuras superficiales. Aquí puede verse su empleo combinado con la aplicación de hormigón proyectado. Esta es una combinación muy común en los trabajos de tunelería. Aquí se aprecia su adaptación a superficies irregulares. Finalmente, aquí se ve el armado de elementos superficiales planos. Pasemos ahora a comentar las principales características de los aceros para pretensado. Como se verá más adelante, existen razones de peso para que el pretensado requiere el uso de aceros con resistencias muy altas. En la práctica, las resistencias de los aceros para pretensado suelen ser del orden de 4 veces las resistencias de los aceros convencionales y se los produce por trefilado de aceros con alto contenido de carbono. En la figura se muestra un diagrama tensiones-deformaciones típico de un acero de pretensado. Se observa que el mismo no presenta un claro escalón de fluencia. Se establece entonces un límite convencional de fluencia, que es la tensión para la cual, al ser descargado, el acero queda con una deformación remanente del 0,2%. Esta carga corresponde aproximadamente a la tensión que produce una deformación del orden del 1%. Como ya se ha dicho, se denomina relajación a la pérdida de tensión a deformación constante. Los fabricantes dan valores de relajación medidos en ensayos a 20 grados y a tensiones de 60, 70 y 80% de la tensión de rotura y a 1000 horas de ensayo. La relajación de los aceros de pretensado constituye un hecho negativo de su comportamiento, dado que puede constituir un porcentaje importante de su pérdida de tensión en el tiempo. En la actualidad, los aceros comerciales para pretensado han sido sometidos a un proceso denominado estabilización. Este consiste en el calentamiento del acero a temperaturas variables entre 20 y 100 grados, mientras éste es sometido a una tensión del orden del 70% de su resistencia a rotura. Se trata entonces de un proceso termomecánico. La relajación, luego de este proceso, suele ser del orden de una cuarta parte de la relajación que presentaba el material de base. Los aceros actuales suelen presentar una relajación a 1000 horas del orden del 2%, cuando son ensayadas a 20 grados y a 70% de su tensión de rotura. La relajación al cabo de 50 años puede triplicar los valores a 1000 horas, es decir que se trata de un proceso
que tarda años en estabilizarse, pero que se hace cada vez más lento. Los elementos tensores para pretensado pueden confeccionarse a partir de alambres trefilados, que es el formato más frecuente, o a partir de barras. La terminología empleada para denominar a los diferentes elementos tensores comerciales varía de país a país y aún dentro de un mismo país. Llamaremos trenza a los arrollamientos helicoidales de paso constante de 2 y 3 alambres sin un alambre central. Llamaremos cordón al arrollamiento helicoidal de paso constante de alambres que se realiza alrededor de un alambre central. Existen dos cordones muy empleados en pretensado, que son los denominados de media pulgada y de 0.6 de pulgada, realizados a partir de 7 alambres, uno central y 6 arrollados, de aproximadamente 4 y 5 milímetros de diámetro respectivamente. En este caso, el proceso que produce la baja relajación se realiza luego de la conformación mecánica del cordón. Las trenzas son los elementos más utilizados en la confección de viguetas y losetas pretensadas. En la Argentina, las trenzas se fabrican a partir de alambres de 2.25 y 3 milímetros de diámetro. Los cordones se proveen en bobinas autodesenrollables. Tal como ya se ha visto, el empleo de cordones en elementos postesados siempre va acompañado del uso de vainas y anclajes. El tema será analizado con más detalle más adelante en el curso. También se tratará más adelante en el curso el uso de cordones que vienen de fábrica e introducidos en vainas plásticas rellenas de grasa anticorrosiva. A continuación, se describirá muy sucintamente el comportamiento de los diferentes materiales cuando son sometidos a altas temperaturas provenientes, por ejemplo, de un incendio. El comportamiento del hormigón frente a la exposición al fuego es en términos relativos con otros materiales muy bueno, debido a que es un material inorgánico, no combustible y que no provoca gases nocivos. Por otra parte, también es mal conductor del calor y tiene un calor específico relativamente alto, lo que le permite actuar como material protector del acero que se encuentra en su interior. El gráfico muestra las resistencias residuales que presentan tanto el hormigón como el acero luego de haber sido calentados hasta una cierta temperatura y habiendo recuperado luego la temperatura ambiente. Se indica en forma aproximada las coloraciones que adquiere el hormigón cuando va alcanzando diferentes temperaturas. El fuego afecta al hormigón en dos formas. La primera consiste en la pérdida de resistencia de la matriz por degradación de los productos de hidratación del cemento. Este tipo de pérdidas comienzan a partir de los 300 grados centígrados y se acentúan a partir de los 500 grados centígrados. La segunda consiste en el descascaramiento y exfoliación del hormigón externo. Estos fenómenos dependen fuertemente del tipo de agregados, del contenido de humedad, de la calidad del hormigón y de las restricciones impuestas a la deformación. Una de las principales causas de descascaramiento es la generación de vapor a una velocidad mayor de la que es capaz de ser disipado. Una consecuencia indeseable del descascaramiento es que el calor tiene acceso directo a las armaduras. Los aceros de dureza natural también pierden resistencia residual cuando se ven afectados por las altas temperaturas. La pérdida de resistencia del acero de dureza natural comienza cuando se alcanzan temperaturas superiores a los 400 grados centígrados y son esperables resistencias residuales superiores al 50% mientras no se superen los 600 grados centígrados. Hasta ahora se ha hablado de resistencias residuales, pero tal como puede observarse en estos gráficos, el acero presenta una muy importante pérdida de resistencia y rigidez durante el incendio, lo que podría producir grandes deformaciones y hasta llevar a la falla de la estructura. Recapitulando, el acero más usado en nuestro país para estructuras de hormigón armado y como armadura pasiva en estructuras pretensadas es el ADN 420, es decir, el acero de dureza natural con tensión de fluencia de 420 megapascales. Las mallas electrosoldadas comerciales se fabrican con acero trabajado en frío con una tensión de fluencia de 500 megapascales. El uso principal de estas mallas es en estructuras superficiales. La resistencia de los aceros para pretensado
es del orden de 4 veces superior a la de los aceros convencionales para hormigón armado. Los formatos comerciales más comunes en nuestro país para armaduras de pretensado son las trenzas y cordones de acero de baja relajación. El hormigón y el acero se ven afectados por las máximas temperaturas a las que se ven sometidos durante un incendio, lo que da lugar a diferentes resistencias residuales. Las caídas de resistencia durante un incendio pueden dar lugar a deformaciones permanentes e incluso a la rotura.